Ejercicios video 40 del capítulo Cambio de fase. Ejercicio número 10. ¿De dónde proviene la energía que mantiene funcionando el ave sedienta de la figura 17.6? Veamos la figura, es muy interesante. Tuve la oportunidad de encontrarlo y de verlo funcionando y me decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que hace esto? Bueno, entonces vamos a mirar. Dice, el juguete del pájaro bebedor funciona por la evaporación del éter en el interior de su cuerpo y la evaporación del agua en la superficie externa de su cabeza. El vientre contiene éter líquido, aquí está, que se evapora con rapidez a la temperatura ambiente, o sea, la temperatura ambiente es la suficiente para que el éter que está aquí comience a evaporarse. Cuando A se evapora, B aumenta la presión. O sea, cuando comienza a evaporarse, comienza a aumentar la presión en su interior. Flechas del interior, dice aquí. Lo cual hace subir al éter por el tubo. A ver, aquí existe una cierta presión, mire, aquí está. Pero cuando esto comienza a evaporarse, la presión aumenta de tal manera que empuja al éter hacia arriba. El éter en la parte superior no se evapora aquí arriba, porque la cabeza está fría por la evaporación del agua en el pico. O sea, tenemos que entender que esto funciona siempre y cuando el pajarito meta el pico dentro de un vaso con agua. Si el vaso, no hay un vaso con agua, no funciona esto. Dice, porque la cabeza está fría por la evaporación del agua en el pico y la cabeza externos cubiertos de fieltro. O sea, esto está cubierto de un fieltro. ¿Para qué? Para que cuando él meta la cabeza acá, esto se moje y quede agua en el pico. Las cantimploras que utilizan, voy a decir los soldados o los excursionistas, es metálica y por fuera tiene fieltro, o sea, como una tela. Esa tela, si se moja, ayuda a que se enfríe el líquido que está por dentro. Inclusive el agua que está dentro de la cantimplora, si la cantimplora está mojada, va a tener una temperatura menor que la temperatura ambiente. O sea, el agua va a mantenerse más fría que si no tuviera la tela o el fieltro por fuera. Porque resulta que cuando la tela está mojada, igual que aquí la del pajarito, resulta que el aire ayuda a que se evapore esa agua. Al evaporarse el agua, ¿qué le sucede a la cabeza del ave? Se enfría. Recordemos, por favor, vean el video 1 o 2, de que la evaporación es un proceso de enfriamiento. Cuando el agua que está mojada, o bueno, cuando el fieltro está mojado, esa agua comienza a evaporarse por el aire, por el sol, por lo que usted quiera, eso comienza a enfriarse y entonces la cabeza va a estar más fría que el resto del cuerpo. La cantimplora va a estar más fría que o va a ser menor la temperatura de la cantimplora por dentro de lo que está el ambiente. Entonces dice, cuando el peso, bueno, se enfría por evaporación y la cabeza externos cubiertos de fieltro. Listo, la cabeza. Entonces dice, cuando el peso del éter en la cabeza es el suficiente, el ave se agacha y permite que el éter regrese al cuerpo. O sea, el éter comienza a subir porque comienza a evaporarse, ¿cierto? Pero cuando llega a la cabeza, como la cabeza está más fría que el resto del cuerpo, el éter que llega a la cabeza comienza a condensarse. O sea, se devuelve. Ya no es vapor, sino se vuelve otra vez nuevamente líquido. De tal manera que ya llega el punto tal en que la cantidad de agua que volvió a condensarse, a convertirse en agua, el vapor del éter comenzó a convertirse en éter nuevamente, es tan grande que le pesa la cabeza y se agacha. Al agacharse, miren lo que sucede aquí en el cuerpo, que el líquido que subió ahora se devuelve, porque se volvió a condensar. Y vuelve nuevamente acá y comienza nuevamente a repetirse el proceso. La temperatura ambiente, esta parte de abajo comienza nuevamente
adquirir la temperatura del ambiente, que es una temperatura suficiente para que nuevamente el éter comience a evaporarse y comience a subir. Dice, en cada inclinación se moja la superficie del fieltro del pico y la cabeza y se repite el ciclo. Entonces repetimos, si no está el fieltro en la cabeza y no está el agua para que la cabeza se moje, este proceso, este ciclo no va a suceder. Dice, el juguete del pájaro es una máquina térmica que requiere de un foco caliente, atmósfera, o sea que el que calienta es la atmósfera, a cierta temperatura produciendo la evaporación. ¿De quién? Del éter. Para que le suministre energía en forma de calor a una sustancia, o sea el éter. O sea, el éter se calienta, quiere decir que le están dando energía al éter. Y esta después lo cede a otro foco frío, o sea el agua, de menor temperatura. Eso es lo que sucede. Muy interesante el principio de funcionamiento de este pajarito.